¿Alguna vez te has preguntado por qué hay miradas que permanecen incluso cuando todo parece haber cambiado antes de continuar con tu rutina? Quiero invitarte a entrar en una escena distinta a la que te enseñaron a creer. Durante mucho tiempo se te dijo que el deseo masculino se activa mediante estrategias. Acercarte y retirarte, parecer inaccesible o, por el contrario, entregarte sin medida. Sin embargo, esa lectura es superficial. Lo que realmente despierta algo en un hombre nace en un lugar mucho más profundo, silencioso y del que casi nadie habla. En los próximos instantes quiero conducirte hacia esa comprensión, pero antes haz una pausa y obsérvate con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que no solo te sentiste apreciada o reconocida, sino intensamente deseada? No admirada por lo que haces ni valorada por lo que das, sino deseada de esa forma que impulsa a alguien a acercarse sin saber exactamente por qué. Si esa sensación se ha ido apagando, si en algún punto comenzaste a sentirte invisible o llegaste a pensar que el paso del tiempo borró algo esencial en ti, permanece aquí. Lo que sigue no busca devolverte a quien fuiste, sino recordarte algo que aún vive en ti, aunque lo hayas olvidado. El deseo no se provoca con maniobras ni con esfuerzos externos. Se activa desde un estado interno. Existe una percepción casi instintiva que detecta cuando una mujer habita su cuerpo sin lucha, cuando ha reconciliado su historia, su edad y todo lo que es. Esa coherencia interior posee una fuerza que no compite con la juventud ni con técnicas aprendidas. Las trasciende. Por eso el primer movimiento no ocurre afuera. Comienza en la manera en que te miras ahora, no como alguien que dejó atrás su mejor versión, sino como alguien que finalmente comprende quién es. Y justamente desde ahí surge una forma distinta de magnetismo. Aquí es donde el mensaje puede incomodar a algunas y resultar revelador para otras, porque lo que sigue no suaviza la realidad, la muestra tal como es y abre una puerta que difícilmente vuelve a cerrarse. Cuando hablo de permitir que un hombre te perciba y se acerque desde su propia elección, incluso si su vida ya está comprometida con otra historia, no me refiero a ocupar lugares ajenos ni a traspasar límites que dañan a terceros. No se trata de ser un secreto ni de cargar con el papel oscuro de ningún relato. Apunto a algo mucho más interno y genuino. Reconectar con esa fuerza silenciosa que siempre ha habitado en ti. Una atracción natural que no persigue ni se esfuerza, pero que se siente. Una presencia que, estés donde estés, los hombres perciben sin proponérselo. Porque el deseo no responde a acuerdos ni a promesas, responde a impulsos más antiguos. El deseo se origina en capas profundas del cerebro. Es instintivo, químico, automático. Y cuando una mujer comprende ese lenguaje invisible, cuando entiende cómo opera esa estructura primitiva, deja una marca difícil de borrar. Por eso es necesario aclararlo desde el inicio. Esto no trata de manipular a nadie. Trata de mirarte con honestidad, de comprenderte. Durante años se te hizo creer que debías encajar en un molde específico para ser elegida, y esa idea fue apagando partes tuyas sin que lo notaras. Aquí ocurre lo contrario. Es el momento de recordar quién eres en esencia. He visto este proceso repetirse una y otra vez en historias reales. Mujeres que llegan con desilusiones, con la autoestima herida y la sensación de haber perdido algo irrecuperable. Y el patrón siempre es el mismo. Nunca fue la edad, nunca fue el cuerpo. El verdadero desgaste vino de aprender a actuar para agradar en lugar de vivir desde la autenticidad. Cuando una mujer, sin importar su edad, se permite soltar esa exigencia y habitarse sin pedir permiso, ocurre algo difícil de explicar. Algo se enciende, su energía se transforma, su presencia se expande. En ese punto muchas dejan de sentirse solas en su experiencia y reconocen que otras han sentido lo mismo. La invisibilidad, la comparación constante, el cansancio de competir con versiones más jóvenes. Y es ahí donde el enfoque se desplaza hacia algo más profundo. Comprender qué sucede realmente en la mente masculina cuando entra en contacto con una mujer que ha integrado su energía femenina sin conflicto. Porque hay una verdad poco mencionada. El cerebro masculino busca estímulo y novedad, sí, pero también anhela refugio y sensación de seguridad. Esa tensión aparente puede coexistir al mismo tiempo. En vínculos prolongados y ya consolidados, el sistema emocional suele entrar en piloto automático. La dopamina, vinculada al impulso y a la motivación, comienza a disminuir. Lo que antes sorprendía se vuelve habitual,
Lo extraordinario se normaliza y aquello que generaba intensidad pasa a formar parte del paisaje cotidiano. Entonces aparece alguien diferente. No como una amenaza al equilibrio existente ni como un desorden anunciado, sino como un recordatorio silencioso. Un recordatorio de lo que se siente estar vivo por dentro, de lo que significa recuperar la sensación de vitalidad. Esa diferencia no es ruidosa, pero sí determinante, y no proviene de lo externo, sino de un trabajo interior profundo. Una mujer que se conoce, que se acepta, que no está en guerra con su cuerpo ni con su deseo, transmite algo distinto. No busca aprobación, no compite, no exige atención. Simplemente está. Y esa forma de estar se percibe. Para el cerebro primitivo masculino, esa presencia se experimenta como un descanso inesperado, casi como un oasis. Cuando empiezas a comprender lo que sucede en ese plano químico y neurológico, algo se acomoda por dentro. La culpa pierde fuerza y en su lugar surge una sensación más tranquila, más clara, como si algo que antes era intuición comenzara a revelarse. Cuando un hombre entra en contacto con una mujer que emana estabilidad interna, esa calma que nace de estar bien consigo misma, su mente responde. Se activa la liberación de dopamina, pero no la asociada a la rutina, sino la ligada a la sorpresa, al estímulo imprevisto, a aquello que despierta curiosidad y expectativa. Es similar a la reacción que aparece cuando alguien se topa con una fuente inesperada de placer intenso. Y antes de que esto se malinterprete, no se trata de generar dependencia ni de ocupar un lugar dañino. Se trata de entender que cuando gobiernas tu energía, cuando construyes una vida que no gira alrededor de otra persona, con intereses propios, deseos propios y un mundo interno activo, te conviertes en alguien que despierta interés sin esfuerzo. Y lo interesante, por su naturaleza, atrae. Dejemos ahora la teoría y llevemos esto a un plano más concreto, porque comprender es valioso, pero aplicar es lo que transforma la experiencia. Hay una clave fundamental para que un hombre te elija, incluso cuando su realidad esté unida a otra historia, y comienza por aclarar una confusión frecuente. No estás compitiendo con su pareja ni intentando ocupar un espacio que ya existe. Lo que aportas es completamente distinto y no se limita al ámbito sexual. Aunque el deseo físico tenga su lugar, no es el centro de lo que realmente impacta. Lo que ofreces es una experiencia emocional ausente en su vínculo actual. Esa experiencia se sostiene sobre tres pilares esenciales: presencia, libertad y misterio. La presencia es algo muy concreto. Cuando estás con él, estás de verdad. No dispersa, no dividida, no atrapada en distracciones ni pantallas. Tu atención no está fragmentada. Existe una carencia profunda de atención auténtica en muchos hombres, pero no de cualquier tipo, sino de la que nace de una mujer que elige estar, no de alguien que se aferra por necesidad. Esa diferencia se percibe cuando una mujer mira a los ojos, escucha sin interrumpir, no convierte cada conversación en un relato propio. En ese espacio, algo se abre en el otro. Aparece una sensación que muchos no han sentido en mucho tiempo, la de ser visto, la de importar. Y todos, en algún nivel, buscamos eso. El segundo pilar es la libertad, y aquí es donde muchas se desorientan. Confunden vínculo con control, cercanía con vigilancia. Creen que amar implica retener, preguntar, anticipar cada paso. Ese enfoque suele provocar el efecto contrario. Muchos hombres, especialmente aquellos que han vivido relaciones largas, necesitan sentir espacio. Cuando una mujer no exige, no presiona, no reclama, sucede algo inesperado. Él comienza a acercarse por iniciativa propia. No por una estrategia oculta, sino porque la libertad que percibe es poco habitual. Esa libertad no nace de una técnica, sino de una vida interior sólida. Cuando no esperas que otro complete lo que te falta, cuando no delegas tu bienestar, la libertad surge de manera natural. Y esa libertad posee un enorme poder de atracción precisamente porque es escasa. La mayoría actúa desde el miedo, la inseguridad y patrones aprendidos que empujan a hacer lo opuesto. Por eso el tercer elemento resulta decisivo. El misterio no consiste en ocultar ni manipular. Consiste en permitir que no todo esté disponible de inmediato. En dejar espacio para lo que se intuye, pero no se explica del todo. Y es ahí, exactamente ahí,
donde comienza a gestarse algo que no puede forzarse. Algo que se siente antes de entenderse. La mente humana es exploradora por naturaleza. Necesita descubrir, avanzar, descifrar lo que no está a simple vista. Cuando un hombre siente que ya lo ha visto todo, que no queda nada nuevo por conocer, la curiosidad se apaga lentamente. Cuando preservas ese espacio interno que no se entrega de inmediato, cuando no revelas cada fragmento de tu historia en los primeros encuentros y permites que existan capas que solo se descubren con el tiempo, se genera una forma particular de atención. Esa tensión silenciosa alimenta el interés y el deseo. No se trata de actuar ni de fabricar una versión falsa de ti misma. Se trata de no desbordarte desde el inicio, de proteger tu intimidad, tus ideas, tus proyectos, y de permitir que el acceso a tu mundo sea algo que se construye, no algo que se concede sin medida. Es posible que ahora mismo te preguntes si esto no es egoísmo o si implica jugar con los sentimientos de alguien que ya tiene un vínculo. Y aquí es necesario hablar con una honestidad poco habitual. La realidad es que los hombres eligen todos los días. Eligen quedarse en relaciones que no los satisfacen por costumbre, por miedo al cambio o por inercia. Eligen mirar, fantasear, desear, incluso cuando no actúan. Eligen no profundizar, no expresar lo que sienten, no crecer emocionalmente. Y las mujeres también elegimos. Elegimos permanecer donde no somos plenas, callar lo que duele, reducirnos para no incomodar. Por eso, cuando se habla de permitir que alguien te elija, no se está hablando de destruir nada. Se habla de habitarte con coherencia, con fortaleza interna, con un magnetismo tan claro que, si alguien decide acercarse, lo haga desde la conciencia. Y si no lo hace, no desestabilice tu centro, porque no estás disponible para ocupar el lugar secundario en la vida de nadie. Hay algo esencial que conviene recordar. La verdadera fuerza no está solo en ser deseada, sino también en tu capacidad de elegir. En cuidar a quien permites entrar en tu espacio emocional y físico, en elevar el criterio con el que decides quién se acerca. He visto este cambio repetirse muchas veces. Cuando una mujer se afirma de verdad, cuando deja de conformarse con mínimos y ajusta sus estándares, algo se reorganiza a su alrededor. Los hombres comienzan a aparecer, a veces desde lugares inesperados, con mayor claridad, con intenciones más definidas, dispuestos a ofrecer lo que antes parecía inexistente. Y sí, muchos de ellos pueden estar vinculados a otras personas, pero en numerosos casos esos lazos ya están debilitados, sostenidos más por la costumbre y el silencio que por una conexión real. Entonces surge un tema incómodo, pero inevitable: la culpa. Esa voz interna que sugiere que desear está mal, que sentir atracción te convierte en alguien incorrecta, que ciertas emociones no deberías permitirlas. ¿Quién estableció esas reglas? ¿Quién decidió que el deseo es peligroso o que el magnetismo es una amenaza? Durante años se nos enseñó a disminuirnos, a no ocupar demasiado espacio, a apagar la energía sexual con el paso del tiempo, como si existiera una fecha de caducidad para sentir. Se nos dijo que después de cierta edad debíamos volvernos discretas, contenidas, casi invisibles, como si el deseo tuviera un final previsto. Pero la realidad es otra. El deseo no desaparece, se transforma. Se vuelve más profundo, más consciente, más alineado con lo que realmente somos. Y cuando empiezas a mirar esta idea sin temor, algo comienza a moverse por dentro, como si una verdad largamente postergada empezara a tomar forma. Una mujer cercana a los 50 que ha explorado su cuerpo, que conoce lo que le genera placer, que ha atravesado experiencias, vínculos, pérdidas y aprendizajes, resulta profundamente atractiva. Mucho más que alguien muy joven que aún está buscando definirse. Los hombres con recorrido vital lo perciben con claridad. Por eso, cuando aparece una mujer que no pide permiso para ocupar su lugar, que no se achica, que no reprime su deseo ni se avergüenza de su intensidad, algo en ellos responde de manera natural. No porque ella sea superior a otras, sino porque se muestra auténtica. No interpreta, no imita, no se disfraza. Esa coherencia se siente. Y aquí surge un punto clave que conviene señalar, porque pronto compartiré 3 expresiones que, dichas desde el lugar correcto, dejan una huella persistente en la mente de un hombre, incluso cuando su vida esté compartida con alguien más. Antes de eso, es fundamental comprender un matiz esencial de la psicología masculina.
El deseo no se procesa de la misma manera en ambos lados. En muchas mujeres, la atracción suele nacer del vínculo emocional, de la sensación de cuidado, de sentirse elegidas y protegidas. En ellos, el impulso suele activarse primero a través de lo visual y lo sensorial, pero no se sostiene ahí. Lo que lo mantiene en el tiempo es la experiencia emocional. Ahí es donde muchas se desvían. Invierten toda su energía en la apariencia, en borrar huellas del tiempo, en moldear el cuerpo para parecer más jóvenes, y descuidan lo que realmente fija el interés, la conexión profunda. Cuando un hombre percibe que a tu lado puede relajarse, que no será juzgado ni corregido, que no hay una intención constante de cambiarlo, algo muy antiguo se activa en su interior. Se activa lo que la psicología llama apego seguro, esa sensación de poder relajarse, sentirse aceptado y experimentar tranquilidad. El cerebro humano responde con fuerza a esa sensación. Cuando un hombre está en una relación donde debe fingir, donde se siente observado o juzgado, y de pronto encuentra a alguien que le brinda un espacio de seguridad emocional, el contraste es inevitable. Comienza a notar lo que le falta en su vínculo actual, y aunque no haya ocurrido nada concreto, ya ocupas un lugar en sus pensamientos. Ahora podemos acercarnos a esas 3 expresiones que mencioné antes. Es importante aclarar algo. No son fórmulas automáticas ni palabras para repetir sin reflexión. Surgen de un estado interno, de una manera auténtica de estar en el mundo. La primera frase es: me gusta cómo piensas. Muchos hombres reciben elogios por sus logros, su posición o su trabajo, pero rara vez alguien valida su forma de razonar, su perspectiva, su manera de ver el mundo. Cuando reconoces esto después de una conversación genuina, conectas con una parte del que casi nadie observa, y ese gesto crea un vínculo inmediato. La segunda frase es: a tu lado me siento libre. Tiene fuerza porque transmite ausencia de amenaza. Habla de espacio, de no retener ni presionar. Cuando esa sensación se instala, algo se acomoda internamente, como si se abriera una puerta que llevaba tiempo cerrada. Muchos hombres cargan con un miedo antiguo a sentirse limitados, sobre todo si han experimentado relaciones donde percibieron presión o control. Escuchar que a tu lado pueden respirar sin restricciones es uno de los gestos más valiosos que pueden recibir. Curiosamente, esa sensación de amplitud es también lo que despierta el deseo de volver, de permanecer, de elegir sin sentirse forzados. La tercera frase, la que toca fibras más profundas, es simple pero potente: me gustas tal como eres. Sin adornos, directa y clara. Muchos hombres que llevan años en relaciones estables viven con la sensación de no ser suficientes, como si siempre hubiera algo que mejorar. Cuando aparece alguien que no intenta reformarlos, que no señala defectos ni propone una versión mejorada, surge una experiencia poco común. Se sienten vistos, comprendidos y validados. Pero hay un punto crucial: estas palabras solo funcionan si nacen de un lugar genuino. Si se usan como recurso calculado, pierden efecto al instante. La autenticidad se percibe rápido, sobre todo cuando se trata de elogios. Solo funcionan si realmente valoras su manera de pensar, si genuinamente disfrutas de la libertad que sientes a su lado, si aceptas sin condiciones. Y si eso no está presente, no pasa nada. No se trata de atraer a cualquiera, sino de resonar con alguien que esté en sintonía contigo. Hasta aquí hemos hablado de palabras e ideas. Pero hay un nivel más profundo que suele pasarse por alto: la diferencia entre la energía femenina y la masculina. Esto no tiene que ver con roles rígidos ni estereotipos, sino con polaridad, la base de la atracción. La energía masculina tiende a orientarse hacia la acción, los objetivos y la resolución. La femenina se mueve desde la receptividad, la fluidez, la experiencia de sentir y crear. El conflicto aparece cuando muchas mujeres, por necesidad o contexto, desarrollan fuertemente la energía masculina. Trabajan, deciden, resuelven, llegan a los vínculos desde ese lugar. Cuando dos energías similares se encuentran, puede haber choque pero no magnetismo. Para que un hombre sienta deseo profundo, es necesario recuperar la energía femenina. Permitirte recibir, mostrar vulnerabilidad, soltar el control. No implica sumisión, sino equilibrio, una danza que se aprende con práctica. En mi experiencia, este cambio no ocurrió de manera inmediata. Durante años viví enfocada en construir, avanzar y producir resultados,
y sin darme cuenta trasladaba esa misma lógica a mis relaciones. Tuve que aprender a hacer una transición consciente, salir de la mente y reconectarme con el cuerpo, las emociones y las sensaciones. Cuando eso sucedió, la respuesta del entorno cambió, no porque yo fuera otra persona, sino porque mi presencia era distinta. Este ajuste puede empezar con pequeños gestos. Respirar, sentir, habitar el cuerpo en lugar de anticipar todo, permitir que el intercambio fluya sin tratar de controlarlo. A partir de ahí, la reacción del otro se transforma de manera natural. Y finalmente, hay un aspecto aún más profundo que conecta todo esto: la relación entre la autoestima sexual y el magnetismo personal. No depende de cuántas miradas recibiste ni de tu historial amoroso. Depende de cómo te relacionas con tu propio cuerpo y tu propio placer. Algo que, tristemente, a muchas mujeres nunca se les enseñó. Durante años muchas mujeres aprendieron a dar, a complacer, a poner al otro primero. Poco se les enseñó sobre explorarse a sí mismas, conocerse de verdad y reclamar su propio placer como algo legítimo y necesario. Cuando una mujer establece esa relación íntima consigo misma, su seguridad se vuelve evidente. No depende de nadie para sentirse completa. Esa confianza se percibe y se irradia, sin importar la edad. He visto mujeres en etapas avanzadas de la vida descubrir una intensidad renovada, una conexión más profunda con su cuerpo y consigo mismas. El tiempo no resta, transforma y potencia. Cuando aceptas tu cuerpo con todo lo que eres, con tu historia y tus marcas, algo se reorganiza en tu energía. La sensualidad deja de ser un esfuerzo y se convierte en presencia viva. Desde allí, comienzan a aparecer señales sutiles, apenas perceptibles al inicio, indicios de que algo se mueve en quienes te rodean, incluso si su realidad parece distinta. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo en tu interior ya comprendía que el deseo no se ruega, no se persigue y no se negocia. Se vive, se encarna y se permite. El verdadero cambio no ocurre aprendiendo qué decir o cómo actuar con un hombre, sino recordando quién eres cuando nadie te está mirando. Cuando dejas de mendigar atención y empiezas a habitar tu propia presencia, tu energía deja de pedir y comienza a atraer. No necesitas competir, demostrar ni reducirte. No hace falta endurecerte para sobrevivir emocionalmente. Tu poder no reside en ser elegida a cualquier costo, sino en convertirte en alguien que elige desde la abundancia, la claridad y el respeto profundo por sí misma. Cuando eso sucede, el deseo deja de ser un conflicto externo y se vuelve una consecuencia natural de tu ser. Si algo de lo que escuchaste hoy despertó algo en ti, te hizo cuestionarte o removió algo dormido, ese es el punto exacto donde comienza tu verdadero trabajo interior. Me encantaría saberlo. Cuéntame en los comentarios qué parte de este mensaje resonó contigo o qué verdad te costó aceptar. Si quieres seguir explorando estos temas de forma auténtica, sin máscaras ni discursos vacíos, suscríbete. Dale me gusta para que este mensaje llegue a más mujeres que lo necesitan pero aún no encuentran cómo expresarlo, y compártelo con esa amiga que siente que ha perdido su brillo, que duda de su valor o que ha olvidado el poder que lleva dentro. Porque cuando una mujer recuerda quién es, deja de conformarse con menos, y eso cambia absolutamente todo.